Bienvenidos amigos y hermanos que nos acompañan para el repaso de la lección. Estamos preparados para empezar el repaso de la lección número 9. Nos acompaña el profesor Luis Caldera y les habla Alexis González. Saludos, Alexis. Es un placer una vez más saludarte y compartir contigo y con la audiencia de esta comunicación la palabra de Dios. Claro. Esta semana vamos a empezar a tratar el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, del versículo 1 al 11. Y como habíamos quedado la semana pasada, que Timoteo había regresado con informes sobre la situación de los tesalonicenses, Pablo da buenas noticias con respecto a la resurrección de los muertos en Cristo. Esas fueron noticias alentadoras para que la preocupación de ellos con respecto a sus amigos y familiares cesara. Ahora él toma otra línea en referencia a los eventos finales, a la venida de Jesús, y da también mención, si se quiere, también al juicio. Entonces él inclina la brújula a otra dirección completamente. Sí, la inclina en función del contenido, que sigue siendo un contenido teológico, asumiendo una actitud similar y otra actitud algo distinta. Primero, que sigue preocupado por sus hermanos en Cristo recién convertidos, para que conozcan y sigan profundizando en la verdad. Pero a la vez, Pablo, de la forma en que transmite el mensaje en su carta, es un mensaje de advertencia sobre aspectos importantes que ellos debían seguir profundizando o debían ellos corregir su percepción o perspectiva tal como la tenían, ¿no? Recordemos que ellos, lo estudiamos la semana pasada, creían firmemente que en la venida del Señor, unos quienes estarían ya en el descanso en el Señor, no tendrían el mismo privilegio de quienes esperarían al Señor en vida. Y eso les preocupaba, ¿no? Y eso lo asociaron entonces con la suerte de sus amigos y de sus familiares fallecidos, y con el juicio venidero. ¿Qué habrá de pasar? ¿Cómo será esto? Y lógicamente había una gran influencia todavía en ellos como cristianos recién entregados al Señor, que era todo el conocimiento y las costumbres paganas en este contexto cristiano, donde muchas de las cosas que creían en el pasado eran creencias inadecuadas y con confusiones, y estaban en ese proceso de cada día corregir y de conocer la verdad tal como el Señor se la había transmitido a Pablo, y Pablo sentía el compromiso de transmitirles a ellos la verdad tal como debía ser. Claro, e inclusive entre la preocupación que tenían sobre el juicio venidero, al parecer ellos estaban queriendo fijar algunas fechas, y eso los conducía a ellos a pues no crear la urgencia que Pablo ahora presenta sobre el juicio, sobre el fin. Y también él dice acá en el primer versículo del capítulo 5, dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, y recalca sobre fijar fechas, no tenéis necesidad, hermano, de que yo os escriba. Y el versículo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces él aclara que no hay necesidad de estar sacando tanta cuenta. Sabemos que los eventos van a ser rápidos. Estamos de acuerdo a la estatua que soñó Nabucodonosor y que explicó a Daniel en los tiempos finales. Pero debemos tener esa preparación continua diariamente. Entonces él introduce la lección sobre el juicio del Señor. Es un evento al cual debemos tener miedo. ¿Cuál debería ser la posición o acercamiento que tiene el hijo, la hija del Señor con respecto al juicio? Interesante la pregunta, ¿no? Sin duda alguna debemos entender que habrá un juicio. Lamentablemente, después que nuestros primeros padres desobedecieron, hubo consecuencias, y las consecuencias están tan
tan vivas como en el momento que sucedió esa decisión de nuestros primeros padres al desobedecer a Dios. Desde ese momento que entra el pecado, bueno, la naturaleza del ser humano cambia, y es esa naturaleza que actualmente tenemos, con una tendencia hacia el pecado, hacia lo incorrecto. ¿Okay? Pero el Señor en su infinita misericordia hizo planes, Alexis. Planes de redimir nuevamente al hombre, de que el hombre tenga la oportunidad de ser redimido nuevamente. Pero lógicamente las consecuencias quedaron y siguen existiendo hoy día. ¿Ok? ¿Cuáles consecuencias? Bueno, producto de esa desobediencia entra el pecado, y así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre vendrá la salvación, en este caso a través de nuestro Señor Jesucristo. Volverá la esperanza. Pero tendrá que el ser humano responder a lo que el Señor ha ofrecido: vida eterna o muerte eterna. Hay dos cosas, hay dos decisiones que se habrá de tomar, y el que va a tomar la decisión, el que va a juzgar al ser humano que ha de rendir cuenta, es un juez. Y ese juez, en este contexto espiritual bíblico, como lo estamos estudiando, no es otro que Dios. Eso fue lo que Dios hizo cuando Adán y Eva cometieron el error de desobedecer lo que Dios le había dicho. Claro, el Señor tomó la decisión de colocarles o que sufrieran las consecuencias, pero unido a eso también el Señor les pudo proporcionar su gracia para que hubiese la esperanza, o fuese una muestra de esperanza de redención nuevamente por parte de Dios. Y eso también actualmente es lo que ha de suceder y lo que debemos entender, tal como tú me lo estabas preguntando. Ahora, habrá dos personas o dos tipos de personas o una persona que enfrentarán ese juicio en dos escenarios. Uno, en un escenario de haber aceptado a Cristo, de personas que hayan aceptado a Cristo como Salvador, hayan decidido esperar a Cristo, y si ha de morir, hayan muerto en Jesús, o si han de estar vivos para el momento en que el Señor venga, estén preparados esperando a Cristo. Serán juzgados, pero serán juzgados pues para vida eterna. Su recompensa, su resultado en ese juicio será vida eterna y vivir con el Señor Jesús por la eternidad. Pero también habrá otro grupo, Alexis, que lamentablemente, que no es el plan de Dios, no es lo que Dios quiere, no obedecieron ni quisieron aceptar a Cristo como Salvador. Y para ellos habrá entonces otra consecuencia, otro resultado que será aplicado por el mismo juez, que no es otro que Dios. Claro. En este caso será la muerte eterna. Y voy para fundamentar esto a través de la misma palabra de Dios, a tomar algunas citas que nos dan mayor claridad en este escenario. Por ejemplo, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 14. Dice lo siguiente: el Señor es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. ¿Qué nos transmite esto? Bueno, sencillamente que cuando el Señor venga, como el Dios Todopoderoso, todo ser viviente, todo ser humano que ha vivido en esta tierra desde nuestros primeros padres hasta ese momento, tendrán que ser juzgados por Dios. Salmo 19:9, como lo expresa David: el respeto del Señor es puro, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad y todos son justos. No podemos escapar, o no vamos a poder escapar a los juicios del Señor. Pero también, finalmente, allí la cita dice que esos juicios, de los cuales no podemos escapar, serán hechos por alguien que aplicará justicia. Que si nosotros desobedecimos al Señor, el Señor nos va a juzgar justamente y tendremos las consecuencias. Pero permíteme, porque esto es muy importante. En otra cita, en Salmo 119,
versículo 108. Le dice David a Dios, enséñame tus juicios. De tal forma que nosotros como cristianos, conscientes de que esto ha de suceder, no podemos escondernos, no podemos estar atemorizados. Debemos conocer, debemos saber claramente cuáles serán las consecuencias. ¿Cuál es el fin de este escenario? ¿De vida eterna o de muerte eterna? Jeremías, con esto termino, 25:31. El estruendo llegará hasta el fin de la tierra. En ese momento, Alexis, cuando el Señor venga. Porque el Señor tiene juicio contra las naciones. Él es el juez. Él es el juez de toda carne y entregará a los impíos a espada, dice el Señor. Lamentablemente esa va a ser la vivencia o la experiencia del impío, de los que no quisieron aceptar al Señor. El Señor los entregará a espada, a muerte eterna. Ese será finalmente su destino final. Y Juan, en el capítulo 16, versículo 7, dice, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Así que, ¿tenemos que escondernos? No. ¿Vamos a evadir esta realidad? Considero que como cristiano no podemos evadir esta realidad. Tenemos que conocer, pero más que conocer o unido a conocer esta gran verdad, el Señor nos pide a que debemos estar preparados. Claro. Que su venida es cierta, será repentina y será inesperada, como también sigue explicando el estudio de esta semana. Claro, fíjate que yo me apoyo mucho en Gálatas 1:10, dice que el que agrada al Señor es siervo de Él. Y ese grupo de personas que le agradan, que son siervos de Él, aquellos siervos y siervas, van a ser encontrados en el juicio con la realidad de tener una libertad eterna. Entonces, sabemos que cuando venga el juicio van a haber dos grupos. Tenemos que tener nosotros la confianza en que estaremos en el que será otorgada la vida eterna y vivir en paz, vivir asegurados en aquella roca que tanto hemos creído que es nuestro Señor Jesús. Claro. Ahora, Alexis, ¿por qué nos estamos preparando? ¿O para qué nos estamos preparando como cristianos? Para esperar al Señor Jesús, ¿no? Para eso tú y yo estamos preparándonos cada día en ese proceso de santificación, como lo estudiamos en días pasados. Ahora, el Señor Jesús viene, porque si no apuntáramos a esa experiencia, a esa vivencia, no tendría sentido que estuviéramos hablando lo que estamos hablando. Claro. Ahora, ¿cómo será ese momento en que el Señor viene? Fíjate que Pablo lo ilustra y le da en el versículo 3, en el versículo 2 dice que vendrá como un ladrón en la noche, y también en el versículo 3 dice que vendrá como dolores de una mujer encinta. Entonces, él utiliza la ilustración. Como sabemos, nadie espera un ladrón con previo aviso, y los dolores de parto vienen también sin previo aviso. Aunque sabemos que para los hijos del Señor, hijos e hijas, sabrán que están en los tiempos finales. Entonces, no sabemos el día en que vendrá, pero sabemos que estamos en el tiempo del fin, en el tiempo de preparación. Y por eso Pablo les da esa ilustración. Así como es inesperado, así como nadie puede saber exactamente cuándo Él venga, tengamos en cuenta que su aparición en los cielos será así. Por eso es tiempo de prepararnos. Inclusive él señala esto, dice en el versículo 3, cuando digan, él se refiere a otros, no a ellos, a otros, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces nosotros tenemos que estar conscientes que lo que se informa en el mundo, lo que las masas dicen, no necesariamente va a ser lo que la Biblia dice que pasará. Y yo hago mucho hincapié, Luis, en que el hombre y la mujer que sirven al Señor, que agradan al Señor, que su vida están entregadas de una forma completa, pertenecen a una minoría. Claro. Mira, precisamente Pablo le escribe a los hermanos de Tesalónica, pero el contenido es tan vigente para nosotros y tan importante que lo entendamos, porque lo que estaba sucediendo en estos hermanos eran dos cosas, pero pudiera estar sucediendo ahora en nosotros. Claro.
Y por eso lo importante es la reflexión y el estudio de la palabra. Los hermanos estaban empezando a buscar fechas y a visualizar el día y la hora en que el Señor regresaba. Y por eso Pablo le dice, no lo hagan porque la venida del Señor es inesperada, es repentina. Así que por mucho que ellos y que nosotros nos pusiéramos a estar buscando fechas, estudiando las profecías y todo esto, eso es una trampa de Satanás. Claro. Y lamentablemente muchos han caído en esto. Y por supuesto quienes se han arriesgado a asumir esta actitud han quedado muy mal porque se han equivocado en todas las oportunidades que lo han hecho. Entonces, eso era un problema en el pasado, sigue siendo en el presente, y la enseñanza nos lleva pues a que nos olvidemos de esto. Nada que ver con estar buscando fechas, sí convencidos y seguros que el Señor, como tú lo dijiste, viene pronto, ahora más pronto que nunca, su venida, y que debemos estar velando y orando. El Señor nos dice que la hora y el día nadie lo sabe, solamente el Padre que está en los cielos. Así que le dejamos eso a Él. Claro. Lo que a nosotros nos incumbe es estar preparados para que cuando se dé ese gran evento y el Señor haya aplicado sus juicios, estemos nosotros en el grupo de los justos, de los redimidos, esperando al Señor para vivir con Él por toda la eternidad. Yo lo veo de una forma un poco práctica, sencilla. Trato de tomar una posición de no cuestionar. Porque para mí puedo pensar, y llevo tantos años en la iglesia, o Pablo estaba hablando a los tesalonicenses 2000 años atrás sobre la urgencia de estar preparado. Pero la realidad de las cosas es que yo me estoy envejeciendo. Mi fin viene, se acerca. Venga el Señor en mi tiempo o no venga, mi último minuto de vida se acerca, de posibilidad de entregarme. Entonces, yo me acuerdo mucho cuando Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Entonces eso me ayuda a ponerme en perspectiva, que no se trata de yo cuestionar y pensar, ¿se está demorando? ¿No se está demorando? ¿Es el tiempo del fin o no el tiempo del fin? Sabemos que proféticamente estamos en el tiempo del fin. Entonces yo asumo, o invito inclusive a asumir una posición de obediencia, de fidelidad, de humildad y decir, Señor, esto está en tu palabra, me conviene obedecerte. Porque ser leal a ti me conviene. Entonces, el Señor ahora marca a través de Pablo una diferencia entre dos grupos. Y eso es algo que hay que entenderlo, porque finalmente van a haber dos grupos. Él habla de los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. ¿Qué te pareció esta parte donde en el versículo 4 y 5 menciona esa diferencia? Interesante para reflexionar. Y me siento motivado porque yo estoy luchando, Alex, y creo que tú también, sin duda alguna, para mantenernos del lado de ese grupo que se nos identifiquemos como hijos de la luz. Hijos de luz, no hijos de las tinieblas. Y esa es la gran ventaja. ¿Quiénes estarán conformando o quiénes conforman ese grupo de hijos de la luz? Bueno, todo aquel que voluntariamente haya aceptado al Señor Jesucristo como Salvador, haya decidido avanzar en la fe todos los días en ese proceso de santificación, haya decidido apartarse por la gracia y el poder de Dios, apartarse del mundo, apartarse de todo lo que pueda distraernos, quitarnos el tiempo, dejando a Dios a un lado. Entonces, gracias a Dios que ese grupo en el que debemos estar nosotros para seguir avanzando y animar a otros para que también lo estén, tenemos una gran ventaja. Una ventaja porque conociendo las profecías, conociendo lo que ha de suceder, bueno, estamos en una mejor posición para esa gran esperanza de salvación. A Dios gracias por esto. Pero también, aunque tengamos una gran ventaja, tenemos una gran responsabilidad, que es
llevar esta verdad, como lo hizo Pablo, para que personas que no han aceptado a Cristo tengan también la necesidad y el deseo de aceptar a Cristo como Salvador, como tú y yo lo somos, y nos hemos convertido como hijos de luz, no estando en las tinieblas, dejando la oscuridad, para que avancemos en esa luz que es Cristo Jesús. Claro, me gusta cómo Pablo ilustra, ¿no? Sabemos que la luz, el que está en la luz puede ver, el que está en el día puede ver, el que está en el día no duerme, puede tener claridad. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Entonces, todo lo que tenga que ver con el Señor, hay claridad de entendimiento, hay conciencia del tiempo en que estamos, hay esa relación que Dios le señala a uno, el camino que Él quiere que tengamos. Entonces, claro, esa ilustración me pareció simpática porque muy fácil de entender, porque obviamente el que está en las tinieblas está durmiendo, está en la oscuridad, está donde hay confusión. Claro, entonces, claro, la idea es que nosotros estemos en la claridad de conocer cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Claro, está en el dolor, está en la desesperanza, está en la tristeza, está en el pecado, está prácticamente, si pudiéramos usar este término, muerto en vida, sí, sin esperanza. Y como tú dijiste, ¿lámpara qué? Lámpara es a mis pies. A mis pies. Aquí tenemos esa luz, aquí tenemos esa lámpara que es la palabra de Dios, la que estamos estudiando, la que estamos compartiendo y la que queremos compartir con otros para que también se deleiten y conozcan lo mejor de lo mejor, la palabra de Dios. Claro. Luego Pablo, Luis, él sigue ilustrando. Por eso es que este capítulo 5 tiene un contenido muy bonito. La verdad que toca puntos en referencia a los eventos, marca diferencia, nos señala como un grupo de luz, muestra, como habíamos dicho anteriormente, que el evento final la venida del Señor será repentina, será rápida. Ahora esta es la ilustración que él da en el versículo 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, ahí está una señalización, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Entonces, aquí tenemos ahora a dos grupos. Unos que están durmiendo. El que está durmiendo no tiene inconsciencia de lo que está pasando. Y hay gente así en el mundo. Y le puede suceder cualquier cosa. Exactamente. Puede llegar alguna eventualidad, alguna situación de emergencia y no podrá reaccionar. Claro, habrá personas... Claro, habrá personas que están viviendo sin saber el tiempo que estamos viviendo. Habrá personas que viven sin conocer la existencia de la palabra del Señor, la voluntad del Señor. Y los embriagados. Los embriagados creen que están despiertos, pero no lo están. Están adormitados, se toman malas decisiones, creen que sí, pero realmente sus hechos muestran que no tienen lucidez de pensamiento. Y así también hay situaciones espirituales. Puede hacer que alguien crea que está en el conocer de los tiempos y su vida espiritual se está conduciendo de alguna forma que no hay suficiente riesgo y se miente uno mismo. Pero la verdad es que ninguno de estas dos posiciones que muestra Pablo, ni el que duerme ni el que está embriagado, va a tener parte en la vida eterna. Solo los hijos de la luz. Es correcto. Y sencillamente interesante pues que Pablo nos aconseja a que estemos velando constantemente. Ahora, ¿por qué se me ocurre pensar lo siguiente, Alex? Cuando uno está velando constantemente o cuando uno está velando es porque uno ha pensado que hay un riesgo, ¿no? Claro. Que hay un peligro, porque si no, no hubiese necesidad de velar. Si no, no hubiese necesidad de estar despierto y así alerta cuando se presente cualquier situación. ¿Cómo podemos entender esto? Bueno, hay que entender que la razón de velar es porque hay alguien que busca hacernos daño y velamos para cuidarnos. Y eso también tenemos nosotros que estar muy atentos. Estar velando para que esa persona o ese ser, mejor dicho, no se acerque y no nos haga daño. No caigamos en sus trampas y
y en lo que Él quiere hacer con nosotros. Y no es otro que Satanás. De él debemos nosotros cuidarnos. Pero entendiendo que esa acción de velar no es producto de nuestra propia fuerza o atención. Claro. Velar contra el enemigo es llenarnos nosotros de la protección y del manto protector de Dios. ¿Y cómo lo hago desde el punto de vista práctico, vivencial en mi vida, para yo encontrarme en vela y preparado para que cada vez que el enemigo busque hacerme daño, llevarme por un camino incorrecto, no lo logre? Sencillamente teniendo una vida de estudio, de devoción, de comunión con Dios, de entrega a Dios, de santificación constantemente. Y como también son las palabras de despedida de Pablo en estos versículos de esta carta que estamos estudiando, alentándonos nosotros unos a otros. Lo que nosotros estamos haciendo acá de una manera muy, muy cotidiana y muy agradable, al compartir la palabra de Dios, nos estamos alentando, estamos alimentándonos mutuamente de la palabra de Dios, que nos permitirá por su gracia estar siempre protegidos. El Señor dice que Él desea que alcancemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que mientras estamos en este proceso que veíamos hace poco de santificación, que podamos edificarnos mutuamente. Entonces, nosotros participamos de una comunidad eclesiástica con la intención de adorar al Padre, adorar a nuestro Dios, pero también de contribuir mutuamente en el desarrollo espiritual. El deseo que yo tengo en este momento es que podamos nosotros alimentar y desarrollar el ser espiritual y minimizar, por ende, el carnal. Y dejemos que sea la intención nuestra agradar a Dios, como tanto Pablo lo hizo con su vida y lo expresaba hacia los tesalonicenses. Este repaso ha sido un repaso de preparación. Él en estos versículos ha tomado versículos para alertar a la iglesia de Tesalónica, y lo utiliza también para mostrarnos a nosotros: abran los ojos, el tiempo del fin, la venida de Jesús será como un ladrón, como los dolores de parto. Mientras tanto, sean hijos de luz. Mientras tanto, busquen la salvación a través de Jesús y edifíquense, anímense. Y estas palabras son ideal para alguien que en este momento a lo mejor se siente sin esperanza. A lo mejor cree que todo acabará ahora en este mundo. Y realmente lo que nos enseña la palabra de Dios es totalmente distinto. Hay algo más que buscar. Hay algo más por la cual vivir. Prepararnos espiritualmente. Dios lo ha preparado. Dios vendrá a buscar a su pueblo, a sus hijos, a los que nos hayamos mantenido firmes y fieles. Pero también vendrá a aplicar justicia, y los que no hayan aceptado esa invitación correrán y tendrán sus consecuencias. Pero ¿sabes algo, Luis? Que yo quisiera decir que el galardón, obviamente sabemos que será recibido el día en que el Señor Jesús venga. Pero hay bendición, hay galardón hoy al acercarnos al Señor. Sí. Hay vidas cambiadas hoy, hay una paz que se entrega hoy, hay un perdón que se entrega hoy. Sí. Así que y todos podemos disfrutar de esto ahora mismo, y que cada día que avancemos en la fe serán mayores las bendiciones, y la mayor bendición será el ver a nuestro Señor Jesucristo venir en gloria y ser parte de ese pueblo especial que vivirá con Él por toda la eternidad. Amén. Yo te animo, yo te invito, e invito a todo el que escuche estas enseñanzas en la palabra de Dios que hemos nosotros compartido, a que disfrute desde ahora de estas bendiciones. ¿Qué te parece? Claro que sí. Amigos y hermanos, gracias por acompañarnos en este repaso. Esperamos contar con ustedes la próxima semana. Que el Señor les bendiga. Que Dios les guarde y les acompañe. Gracias.